Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mamás, papás y maestros que siguen este canal. Somos una comunidad de padres interesados en apoyar a nuestros hijos en el aprendizaje de las matemáticas. Y bueno, tú ya conoces Matefácil Kids, este centro de regularización donde queremos volver el aprendizaje de las matemáticas una experiencia extraordinaria. Y voy a comenzar a hacer una serie de videos donde quiero que conozcas un poco más del método Kazakh, que es el método que aquí implementamos en la enseñanza. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre operaciones básicas. Las operaciones básicas, que es un aprendizaje fundamental, prioritario en la instrucción primaria y muchas veces un dolor de cabeza para nuestros hijos, ¿no? Yo también soy mamá y también tengo un niño de tercero de primaria y yo sé que justamente en este grado, en tercero, que comienzan a ver la multiplicación y la división, se vuelve un poco complicado, conflictivo para ellos, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo apoyarlos, cómo desde casa poder hacer algo para ayudarles y que en la escuela pues no sea tan difícil para ellos. Yo quiero hablarte más del método Kazakh. Yo sé que muchos de ustedes son padres de familia que a lo mejor no tienen la formación docente, así que quiero que conozcas un poco más, desde palabras muy sencillas, cómo es que se da este proceso de aprendizaje. Bueno, en el método tradicional, el método popular, digamos, de la enseñanza de las operaciones básicas en las escuelas de México, yo sé que también hay por ahí espectadores de otros países, normalmente se inicia la enseñanza de las operaciones, suma desde primero, resta desde primero, segundo, la multiplicación y división empiezan en tercer grado cuando tienen los niños 8 años más o menos, ¿sí? Pero tienen una dinámica constante. ¿Cuál es esta? Que se comienza la enseñanza poniendo ejemplos en el pizarrón, ¿sí o no? Esa es como la más popular. De hecho, yo creo que la mayoría sí aprendimos. El maestro llegaba, vamos a enfocarnos al caso de la división, pero en todas las operaciones suele ser esta dinámica. Se pone un ejemplo muy sencillo en el pizarrón y el maestro lo resuelve dando esa exposición, ese ejemplo, para que los niños vayan comprendiendo cómo es el proceso. Entonces, todo es como ir metiendo en la mente del niño un proceso para resolver este algoritmo. Se llaman algoritmos porque son pasos a seguir para encontrar un resultado. Son pasos siempre los mismos, constantes, ¿sí? Entonces, la enseñanza se vuelve ese propósito de que el niño memorice los pasos de la división, de la suma, de la resta. De hecho, la división es una de las más complicadas porque aquí ya son muchos pasos que memorizar. Aparte, se requiere el dominio de las operaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, en la división, nuestros niños muchas veces es cuando ya se frustran y no sabemos cómo apoyarles. Bueno, volvemos a la enseñanza tradicional. Entonces, el maestro tiene como propósito que el niño aprenda a resolver divisiones aquí con los números simbólicos, ¿no? Con los símbolos numéricos. Y lo ejercita después de explicar ejercicios, práctica, mecanización, que se vuelvan ágiles resolviendo este tipo de operación. Porque cuando el niño muestra dominio, que ya sabe, ya sé los pasos, a ver cuántas veces cabe, el 3 en el 1 no cabe, entonces en el 15 cabe, si no sé, busco un número en las tablas de multiplicar que se aproxime sin pasarse, entonces es a 5, multiplico 3 por 5, 15, para 15, 0, listo. Esos pasos que se memorizaron los aplican y llegan al resultado, ¿verdad? Y en ese punto el maestro dice, están listos para resolver problemas, y empieza precisamente esto. Vámonos al libro, les dicto un problema, vamos a aplicar esto que aprendimos. ¿Sí o no? Así es el método tradicional o más popular con el que aprendimos nosotros, ¿sí? ¿Verdad que están de acuerdo conmigo? Pues bueno, en el método Kazakh traemos otra propuesta, porque esta dinámica que acabo yo de reseñar sería algo así como enseñarle al niño a usar o hablarle al niño de, no sé, una herramienta antes de usarla y fuera del contexto donde lo va a utilizar.
¿sí? Enseñarle las partes de un martillo, por ejemplo, o de un desarmador, cuáles son sus partes, cómo se utiliza, pero fuera del contexto, o sea, sin utilizarlo, nada más así como expositivo. Mira, ese es un desarmador, el desarmador se pone sobre el tornillo y luego se le da vueltas, y este es el mango y por aquí se agarra, y tú le estás explicando, pero fuera de ese contexto donde lo va a utilizar, ¿sí? Entonces, como que no es muy lógico, ¿verdad? Cuando te pones a pensar y dices, lo mejor para enseñarle a usar una herramienta es en el contexto. Es decir, haciéndolo, que él lo haga de una vez, que él esté con el tornillo intentando destornillar, aunque no sepa ni cómo se llama todavía, aunque no sepa las partes, aunque no sepa el proceso, que lo viva al principio como una experiencia, ¿sí? Esto, los símbolos numéricos y los pasos que se deben de memorizar es la gran meta, pero el proceso correcto no es así según Piaget. Piaget tiene una teoría sobre cómo los niños construyen sus conceptos, y él dice que hay tres fases, tres etapas, y la primera es la concreta. Siempre debemos iniciar con lo concreto, después lo representativo para llegar al símbolo, ¿ves? A lo abstracto. Muchas veces los niños mecanizan el método tradicional, saben hacer divisiones así, pero no son capaces de resolver problemas. ¿Es el caso de tu hijo o de tu alumno? Que saben, son buenos haciendo esto, pero a la hora de resolver problemas no lo saben hacer, no saben qué operación utilizar, no saben dónde va cada número. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Eso tiene que ver con la desconexión de la enseñanza tradicional con la realidad. Y en el método Kazak nosotros proponemos lo contrario en base a Piaget, que para enseñar las operaciones debe devolverse más bien una experiencia desde lo concreto, donde ellos las descubran. No te las muestro, tú descúbrelas a través de experiencias concretas, porque los niños ya tienen interacción con todas las operaciones. En este caso estamos hablando de la división, ya tienen interacción con la división desde hace muchos años. Ellos ya reparten desde pequeños. Lo que tenemos que hacer al principio en el método Kazak es pensar qué tipo de situaciones puede haber tenido un niño de cierta edad donde ya ha estado dividiendo, ¿sí? Dividiendo, pero en lo concreto, no con el algoritmo. Y esas situaciones yo las traigo al aula, ¿sí? Yo las traigo al ambiente preparado, al ambiente donde voy a enseñar, porque digo, ahora estamos en tanto presencial como virtual. ¿Qué experiencia puede tener un niño para que antes de que yo incluso le diga la palabra división, más bien empiece a hacer presente esas experiencias para más adelante utilizarlo como punto de anclaje, dice Auswell, es decir, como ese punto donde se engancha el razonamiento para entender un nuevo concepto, que en este caso sería división? Y bueno, siguiendo el método Kazak, entonces la propuesta es que el niño sea capaz de darle sentido a esto en base a historias reales. El primer paso sería, yo como docente o aquí en el centro, les traemos experiencias, situaciones. Por ejemplo, tenemos materiales como huevos, claro, ya vacíos, huevos, y se los ponemos en la mesa y les decimos, ¿alguna vez has visto que tu mamá a lo mejor separa los huevos para guardarlos, o a lo mejor las manzanas, o a lo mejor le puedo contar una historia? Mira, fíjate que tengo estos 9 huevos. ¿Cuántos huevos son? 9. Tengo 9 huevos y los quiero acomodar en 3 bolsas. Los quiero poner en estas 3 bolsas. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? A ver, ayúdenme ustedes, ¿cómo lo hacemos? ¿Ves? Sin mencionar qué es la división, nosotros comenzamos a introducirlos a una situación que ellos seguramente ya han vivido, porque ellos mismos te dicen, pues entonces vamos a empezar a repartirlos, ¿sí? Y ellos empiezan a meter un huevo en cada bolsa, porque eso es lo que hacen de manera natural, ellos ya reparten. Solamente yo utilizo esas experiencias, las traigo aquí para empezar a conducirlos hacia el nuevo concepto que es la división.
¿sale? Entonces los niños comienzan haciendo este tipo de situaciones didácticas y de manera natural ellos empiezan a repartir. A ver, ayúdenme, ¿qué hago? Pues vamos a meter de un huevo, maestra, y meta un huevo aquí y luego meta otro en la otra bolsa. O hay niños más avanzados que dicen meta de a 2 o le toca de a 3 desde el principio, ¿no? Entonces nosotros vamos resolviendo estas situaciones con apoyo de los niños, prácticamente ellos las resuelven y nosotros como guías somos solamente los que vamos haciendo esas preguntas guías para que ellos vayan respondiendo y guiando el pensamiento, ¿sí? Entonces ya tienen uno, ahora ya le reparto uno más, ya tienen 2, todavía me alcanza, sí, le reparto uno más, cada bolsa, y ya tienen 3. Miren, ya tienen 3, excelente. Esa es una situación de reparto, es una situación de división que los niños hacen. Y en base a esta experiencia nosotros hacemos preguntas de reflexión que también nos va a servir para ir haciendo consciente lo que vamos a enseñar más adelante. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos huevos teníamos? 9. ¿Y los repartimos? ¿Entre cuántas bolsas? Entre 3. Entonces 9 entre 3. ¿De cuánto le tocó a cada bolsa? De 3 huevos. ¿Todos tienen lo mismo? Sí, ¿verdad? Cada uno tiene 3. Entonces le toca de 3 a cada uno. Muy bien, excelente. Hicieron un muy buen reparto. A ver, ahora vamos a repartir. Fíjate, ¿cuántas galletas tengo aquí? Vamos a contarlas. Son 2, 4, son 7 galletas. Ok. Y en esta ocasión, fíjate, yo quiero repartírselas a 3 de ustedes, porque a los demás ahorita les voy a repartir otra cosa. Y empiezo yo a ser partícipe y protagonista a los niños de la resolución de este tipo de historias, le llamamos nosotros, no problemas, historias, porque más que problemas son historias, son casos de la vida real que el niño va a tener que enfrentar y resolver, ¿sí? Y entonces es algo cotidiano. Es algo cotidiano con el que él, con lo que va a estar en interacción el niño. Entonces, del principio son historias de la vida. Entonces, vamos a ir resolviendo con ellos. En este caso, sería el reparto entre 3 niños. Aquí los traigo impresos. Les tocaría, los niños harían el reparto de una por una, galleta por galleta. Aquí ya se me rompió uno. A ver, vamos a cambiarla. Y aquí lo interesante es dejar que el niño resuelva por sus propios medios, dejar que ellos solitos utilicen su lógica para repartir como ellos quieran. Habrá quien agarren de uno por uno, otros de 2, etcétera. ¿Sale? En este caso, ¿cómo resolvería el niño con el material? A ver, vamos a repartir. Una para ti, una para ti, una para ti. Y la séptima, aquí está. Y entonces cuando llegamos a esta parte también hay algo que aprender. Una noción básica de la división. ¿Qué pasa con esta galleta? Si yo quiero repartir galletas enteras, ¿se podrá? No, tendrás que partir la maestra, incluso ellos se van a adelantar y tú le vas a decir, bueno, por ahora solo quiero repartirlas enteras, no pedazos, ¿sale? Porque fíjate, el partir esta galleta ya entramos al tema de las fracciones y es algo que va de la mano con la división y este ejemplo es el primero que hacemos cuando vamos a introducirlos a las fracciones, pero no los revuelvo. Entonces, yo lo que quiero que veas aquí es que es importante, y en el método Kazakh lo tenemos claro, que primero el niño tiene que hacer consciente que todo lo que aprende en matemáticas son cosas que están en la vida real. En la vida real, la división no se ve así. La división no se ve así. Ahorita hicimos la división de 7 entre 3 y 9 entre 3. Y nunca vi un símbolo numérico en esa experiencia. Ellos no lo ven así. Entonces, para que sea algo significativo la enseñanza de las operaciones, debemos partir de las historias. Y que entiendan que cada operación es una historia distinta. Las sumas son las historias de cuando tenemos una cantidad de cosas, galletas, y algo pasa en la historia que tendremos más. Las historias de las restas son historias donde tenemos una cantidad de galletas, por ejemplo, de cualquier cosa, y algo pasa que tenemos menos. Tal vez me las comí, se me cayeron, regalé, se me perdieron, y tenemos menos.
En el caso de la multiplicación, son historias donde tenemos una cantidad repetidamente. Por ejemplo, tenemos 3 paquetes de galletas y cada paquete tiene 6, ¿sí? Ahí es un ejemplo de multiplicación. Y de división son historias donde tenemos una cantidad de galletas y las queremos repartir o acomodar en algún lugar, ¿sale? Repartir. Entonces ves cómo cada operación tiene su propia historia, y al conectarla con la realidad, nosotros logramos algo maravilloso. Y es que cuando el niño más adelante trabaje esto, va a saber hacer historias. Ya no solo va a haber números fríos ahí estáticos, sino que va a saber que esto es una historia y va a ser capaz de conectarla, de contar esa historia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si le pregunto a un niño que se formó con el método Kazak, a ver, cuéntame una historia de esta división, él es capaz de decir, yo tenía 15 flores y las quiero poner en 3 floreros. ¿Cuántas flores le tocan a cada florero y cuántas me sobran? Ellos son capaces de hacerlo. O viceversa, tú le cuentas una historia. A ver, les voy a contar una historia, quiero que ustedes vayan escribiendo la división. Mi mamá me regaló 30 canicas y ellos saben que lo que tengo es lo que se pone adentro. 30 canicas y las quiero poner en 5 redes. En 5 redes. Los números. ¿Cuántas canicas le tocan a cada red y cuántas me sobran? ¿Ves? Y ellos son capaces de acomodar los números donde corresponde. Cuando no hacemos estas experiencias previas que comenté, ellos no son capaces de hacer esto. No entienden a qué te refieres con que es una historia esto, a qué se refiere. Yo solo veo números y mi mente lo primero que hace es decirme, a ver, empieza primero cuántas veces cabe y luego tienes que ver en las tablas y todo el proceso a seguir. Pero no hay un significado, ¿sale? Esa es la principal razón por la que los niños pueden resolver operaciones con números, pero no son capaces de utilizarlas para resolver problemas, ni escritos, ni en su vida diaria. Y si nosotros no logramos que los niños vean las matemáticas como algo que les facilita la vida, si no son capaces de utilizarlas en su vida diaria para hacer más llevadera, más fácil los desafíos, entonces ¿qué caso tiene enseñar matemáticas? ¿Verdad? Eso sería el cuestionamiento. Y bueno, esa es la razón de por qué las historias son básicas, las experiencias conectadas con la realidad es lo que le va a dar sentido al niño a cada aprendizaje que nosotros enseñamos, como las operaciones básicas, ¿sale? Así que si tu niño, si tu hijo, si tu alumno está teniendo dificultades para aprender y utilizar las operaciones básicas de manera adecuada, ya sabes por qué, ¿sí? Y bueno, nosotros los invitamos, papás, padres, madres, que quieren apoyar a sus hijos y no saben cómo. Pues bueno, sigue estos tips, enséñale a contar historias a tu hijo, o bien, ya sabes que estamos aquí en Batalla de Casamata en Morelia, con clases presenciales de 4 a 5, 5 a 6 o 6 a 7, clases de lunes a jueves, 1 hora diaria. Tenemos cursos por temáticas y justamente ahorita estamos terminando el curso de tablas de multiplicar y el lunes que entra comenzamos con el de la división. Reparto y división se llama este curso, por si tu hijo por ahí tiene problemas, tiene dificultades con la división, no dudes en traerlo. Aquí en el centro todo es con juego y manipulación de material. Aquí nada de estar pasivos, sentados viendo un pizarrón o con libreta. No se pide libreta ni se trabaja con libretas y lápiz. Todo es con juego y con actividades lúdicas, que ellos se diviertan, que amen las matemáticas. Ese es nuestro propósito y nuestro compromiso, ¿sale? Entonces, si tu hijo no se encuadra en el sistema tradicional, esta es la alternativa para ti. Entonces, ahí está la invitación y estén atentos que vamos a estar haciendo videos continuamente para darles tips, para darles estrategias y reflexiones sobre cómo apoyar a tu peque en el aprendizaje de las matemáticas. Yo soy la maestra Patricia Castillo, directora de Mate Fácil Kids,
que es el Centro de Regularización para el Aprendizaje de las Matemáticas, y de Matefácil, Centro de Capacitación Docente. Hasta pronto, adiós.